Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. En este video vengo a dar mi opinión personal a la posibilidad de que en el mundo de Uma Musume pudiera existir las religiones abrámicas en ese mundo. Me refiero al judaísmo, cristianismo e islam. Como saben, en el mundo de Uma Musume existe la religión de las tres diosas, que son las encargadas de llevar a cabo la reencarnación de las Uma Musume. Pero, de momento, y hasta donde se sabe, nunca el juego o los animes han dado alguna referencia a la existencia del cristianismo, del islam o del judaísmo. Poniéndome a pensar, ¿pudieran realmente existir estas religiones en ese mundo? Mi respuesta es que tal vez sí, pero haciendo modificaciones a lo de la religión de las tres diosas para poder existir, o incluso en algunas partes del mundo no existiendo esa religión de las tres diosas. Muy probablemente en el Medio Oriente esa religión coexistía junto con las demás religiones ancestrales de esa zona, conviviendo con el panteón de dioses del Medio Oriente. De hecho, desde el antiguo Egipto se sabe que la religión de las tres diosas coexistía con las religiones egipcias, con Ra, con Anubis, con Osiris, Isis. Muy probablemente los pueblos del mar también tuvieran cierta influencia con esa religión. No me sorprendería que en Troya tuvieran esa religión como la más importante, dando así lo de la Uma de Troya. Bien pudiera ser que alguna de las tres diosas reemplazara al dios Poseidón. O bien pudiera ser que reemplazaran dioses griegos, romanos. Como saben, la religión romana desciende de la griega. No me sorprendería que incluso en las religiones nórdicas también, ya sea que fuesen agregadas o reemplazaran ciertas deidades, de ese panteón mitológico. Muy probablemente la cuestión con el cristianismo hubiera cambiado mucho, y con los judíos igual, ya que ellos no son idólatras y creen en el único Dios verdadero. Pero bien pudieran tomar a estas, o no tomarlas en cuenta, más bien a estas tres diosas, que sí existían las Uma Musume, pero estas Uma Musume tuvieran en su mentalidad la religión monoteísta, creyendo en el único Dios verdadero, sin ninguna influencia de las tres diosas, en el judaísmo y en el cristianismo. Muy probablemente Jesús sí hubiese existido en el mundo de Uma Musume como enviado de ese Dios verdadero, que estaría por encima de esas tres deidades. Pero dependiendo de la región, muy probablemente esas tres deidades para sobrevivir serían tomadas como santas, dependiendo del sitio. Algo así como la Virgen María, pero no tanto a ese nivel, más bien serían como santas locales. Para así el cristianismo ir acabando con esa religión pagana de las tres diosas, que igual seguiría existiendo en ese mundo,
pero en regiones donde no hubiese tanta influencia del cristianismo y el islam. Que por ejemplo en el islam, en un inicio sería las 3 diosas, serían el equivalente a las 3 diosas preislámicas, que son Al-Alá, Al-Maná y Al-Uzza, que con la llegada de profeta Mahoma y Alá, esas 3 diosas dejarían de ser usadas como parte de esta nueva religión. Aún así, las sumas serían muy bien tratadas. Incluso me atrevería a decir que serían mejor tratadas que las mujeres normales de ese mundo, de nuestro mundo y de ese mundo, puesto que al ver la fuerza, la resistencia, la valentía y gallardía, tendrían una predominancia que les daría un estatus muy alto y valioso para los musulmanes. Básicamente las sumas serían tratadas como si fueran de la nobleza. En el caso del cristianismo, pues las sumas también serían muy apreciadas por su enorme fuerza, y muy probablemente los conflictos serían entre umas más que entre humanos, para así expandir los imperios. Y así es como el mundo de Umm Musume avanzaría, donde las sumas tendrían enorme relevancia hasta la llegada de los vehículos motorizados. Ahí es donde terminaría su dominio. Pero en fin, me encantaría conocer sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes si realmente en el mundo de Umm Musume pudieran existir religiones abrámicas o no? Y quiero aclarar que oficialmente no existen o nunca han hecho ninguna mención por parte del videojuego y el anime. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.